Muy buenos días, queridos compañeros. Realmente es una alegría siempre poder estar aquí para poderles compartir y en esta mañana a través del culto que estamos teniendo como Unión Ecuatoriana, dar la segunda parte de este tema lindo de la biografía de un hombre de Dios, un hombre llamado, en este caso, George William Kaisberg. Y quisiera compartir la pantalla y poder presentar en este momento nuevamente un breve repaso de su primera parte de su vida e ir a la segunda parte que tiene que ver con este pionero adventista que llegó a nuestro país. Dentro de su biografía nosotros podemos encontrar algunos detallitos que no los di la semana anterior. Este es uno de ellos. ¿Cómo era la situación en el país antes de su llegada? Y es interesante de que una pequeña traducción que se hizo de un artículo de la Review and Herald, y ustedes pueden ver allí del año 1882, el Ecuador estaba dominado por los jesuitas y era tan fuerte la dominación de ellos que realmente el presidente Gabriel García Moreno y toda la gente que estaba alrededor de él le rendían culto, en especial a un padre jesuita llamado el padre Menden. Y este padre dominaba aún al delegado papal. Imagínense el poder que tenían los jesuitas. Número 2, toda la educación en el Ecuador estaba dominada por los jesuitas. 1875, Moreno, Gabriel García Moreno, es asesinado y el sucesor de él, que en este caso se convierte en presidente, es Antonio Borrero. Sin embargo, una revuelta en el país de parte de Ignacio de Mintimilla permite que él pueda tomar la ciudad de Quito. Sin embargo, no pasó muchos días hasta que la erupción del volcán Cotopaxi hace que pueda ser el sacado del gobierno. Sin embargo, en el año 1878, Vintimilla es reelecto ahora como presidente, pero mantiene la misma tendencia en este caso, a pesar que hizo pequeños cambios dentro de su gobierno, pero mantiene la misma línea donde los jesuitas dominaban. Y es así de que en los años posteriores viene una revuelta continua hasta que Eloy Alfaro, él llega al poder y tienen cambios al todo el gobierno liberal, contrario al de Gabriel García Moreno, contrario al de Antonio Borrero y más liberal de lo que Ignacio de Vintimilla un día pretendía. Y entonces con este trasfondo de lo que vivía el Ecuador, un país dominado por la Iglesia Católica a través de los jesuitas, allí es donde se da justamente lo que hablamos, ¿no? George Kaisberg, por ese otro lado, en cambio, mientras se daba estos problemas en el Ecuador, él nacía allá en Iowa, Estados Unidos. Después de eso ya vimos sus padres, sus hermanos, vimos allí a su familia. Y aquí está un detalle adicional. Él estudió en lo que hoy es el actual Pacific Union College, que en ese momento se llamaba el Colegio de Harrisburg. Y esto queda al norte, les voy a presentar después de un momento, al norte, en la costa oeste de Estados Unidos. Si ustedes pueden ver en este pequeño mapa que está en su pantalla, tenemos la Upper Columbia Conference. Él estudia teología junto con su hermano en el Pacific Union College. Sin embargo, después empieza a trabajar para la Upper Columbia Conference. Y ahí lo tenemos que queda en el estado de Washington, ya frontera cerca con Canadá, en la parte norte, en la costa oeste de Estados Unidos. Y esa conferencia, que es la que le dio trabajo, la cual hasta el día de hoy está funcionando, la Upper Columbia Conference, es la que mantiene en este caso, George Kaisberg, cuando él toma la decisión de, junto a su esposa May, de venir para el Ecuador. Entonces, George William y May son sostenidos por su conferencia, la Upper Columbia. El pasaje de ellos lo pagó la Conferencia General de aquel momento a través de su proyecto de misiones.
Entonces ahora vamos a pasar a la segunda parte. Yo ya les hablé esto un poquitito de quienes sostenieron o sostuvieron en este caso, ¿sí? Pasamos un poquito más adelante, quiénes fueron los que estaban allí cuando él fue ordenado, y vemos que el pastor Daniel era el que presidía la conferencia general en aquel momento. Ahora se ve de que el hermano Kaisberg y su esposa viajan al Ecuador, y este es el viaje. Salen del puerto de San Francisco, y obviamente no tomaron esa curva, simplemente es para poder mencionar, y llegan al Guayaquil, al puerto de Guayaquil. Salen de San Francisco y llegan a Guayaquil. Y llegan un 7 de noviembre del año 1905, por la gracia de Dios. Ahí está, ellos salen en octubre, patrocinados, y llegan a ese puerto. Ese era el puerto de Guayaquil en el año de 1905. Ustedes pueden ver que era un puerto muy sencillo, muy precario. Sin embargo, era el centro de comercio que tenía Guayaquil. Ahora podemos ver un poquitito la ciudad de Guayaquil y cómo era lo que hoy nosotros conocemos como el Cerro Santana. Allí donde está, hoy hay muchas cosas bonitas alrededor de este cerro, pero ahí era el puerto donde se llegaba y donde estaba la estación de los barcos, y un poquito más adelante, al otro lado en Durán, la estación del ferrocarril. Eran lugares estratégicos de la ciudad. Y aquí se nos menciona de que cuando ellos llegaron al Ecuador, no sabían hablar, por supuesto, el idioma, pero con lo poco que ellos sabían, se hacían entender. Y aquí es el pedido de Thomas Davis, que él quería poner una imprenta para que se pueda trabajar y vender tratados. Aquí tenemos la foto de Thomas Davis, quien es el que lo recibe, se convierte en el anfitrión, su compañero fiel de trabajo, y juntos los esposos Kaisberg más los esposos Davis empiezan una aventura. Thomas ya vivía con Susana en el Ecuador, él ya vivía en Guayaquil. Thomas y Susana ya habían llegado un año antes, así es que ahí lo tenemos al hermano Davis, Thomas Davis, y aquí yo puedo mencionar algunos detallitos. Van a Pozorja. Pozorja era un lugar que ese momento era el centro donde llegaban los barcos de carga. Los barcos no entraban hasta el puerto de Guayaquil. Hasta el puerto de Guayaquil simplemente entraban los segundos barcos. El primer barco llegaba con pasajeros y carga hasta Pozorja. Y cuando uno quería llegar a Guayaquil, desde Pozorja se embarcaba en otro barco que tenía que entrar hasta Guayaquil. Yo puedo mostrarles ahí un poquitito, y este es un pequeño gráfico de lo que ustedes ven a mano izquierda, Pozorja hasta Guayaquil. Y así, a través de ese canal que era un brazo del río Guayas, podríamos decir, era una ruta, y por la otra ruta, en cambio, la ruta del estero, por la cual se entraba y se salía de Pozorja a Guayaquil. Y aquí tenemos de que ellos van a pasar el verano en Pozorja, y dentro de lo que se cuenta, o cuenta Thomas Davis, dice, llegamos hasta allá y empezamos a vender algunos materiales. Después pasamos a playas. En playas llegamos donde un señor que no nos trató bien al inicio en Guayaquil. Sin embargo, después nos dio hospedaje, nos permitió quedarnos en su casa, y allí nosotros vendimos otros materiales. Después pasamos a Data, y allí en Data vendimos algunos materiales, y dice que les gustaba, mejor dicho, tenían sed y fueron a comprar cocos. Y él menciona, es el agua más rica que he probado y una de las playas más lindas que he conocido en mi vida, las playas de Data. Ustedes pueden ver cómo ellos estuvieron viajando a pie, en barco, caminando, y así ellos estuvieron y pasaron todo el invierno, porque Playas o Pozorja en ese momento era un lugar más propicio para pasar el invierno. Tenía menos agua, era un poco más seco, menos infecciones. Así es que la familia Davis, la familia Kaisberg, se mudaron para allá. ¿Qué materiales vendían? Ahí tenemos Patriarcas y Profetas, Cristo nuestro Salvador,
y otros materiales junto con Biblias. Y aquí se da un caso muy interesante. Resulta de que un profesor compra una Biblia y esa Biblia, cuando él ya la tiene en sus manos, llega el cura de Posorja, le quita la Biblia, la rompe y la hace pedazos, la tira al piso y lo hace en público. Y este profesor, después, molesto, dice, el cura me debe 10 sucres, porque eso me costó la Biblia. Pero ¿saben qué es lo mejor? Vuelve a comprarle otra Biblia a Thomas y al hermano Kaisberg, o al pastor Kaido. Esos son parte de las historias que podemos nosotros encontrar aquí en Posorja. Paso a la siguiente parte y ahora vamos a irnos. Ahí ustedes pueden mirar en esta foto que yo puse a la derecha. Ese es en el año de 1943. Y miren la cantidad de gente, pero lo precario que era también el lugar. Así es que puede imaginarse que aproximadamente 40 años antes, ¿cómo era el lugar? Era bastante complicado. Sin embargo, era el lugar de veraneo de los guayaquileños, pero era un lugar donde también tanto Davis y Kaisberg trabajaron con mucho ahínco en los primeros momentos. La siguiente imagen tiene que ver adentramiento que hacen primero para la ciudad de Ambato. El Chimborazo, obviamente, y este es un artículo muy bonito, y él toma una foto. Esas fotos muy antiguas, pero se puede ver de manera clara el Chimborazo. Y él menciona algo, dice, la gente de la sierra es más conservadora, pero hay un lindo campo entre los indígenas para poder trabajar. Ahí está en este mapa la ruta que él hizo desde Guayaquil hasta Ambato. Usted puede ver, venía por Milagro, pasaba por Alausí, Riobamba, donde fue una estación, y de allí llegó a Ambato. Y el hermano Kaisberg, allí en Ambato, funda una escuela de inglés, una pequeña escuela de inglés, y se transforma en el primer centro de influencia que tiene el Ecuador. Interesante, el primer centro de influencia, porque no llegó el hermano Kaisberg a predicar a la gente o a venderles libros. Y miren, esto es algo interesante. Él llega antes que Thomas Davis y funda su pequeña escuela. Sin embargo, para poderse mantener, no había muchos alumnos. Él está, primeramente, predicando a través de su escuela de idiomas, de esta escuela de inglés, pero también cuando llega Thomas, salen a vender materiales. Y él dice, pronto nuestras intenciones, Thomas Davis, dice, es de que mi trabajo se pueda realizar en Quito. Estoy cerca de llegar a Quito, a la capital. Y entonces aquí tenemos algo interesante. Allí yo voy a mostrar algunas fotos de Ambato y de Quito, que ustedes puedan mirar y entender un poquitito cómo era en aquel momento. Aquí tenemos Guayaquil, y ahí tenemos nosotros la estación de ferrocarril. Esta estación de ferrocarril, ustedes pueden ver cómo era, y desde allí se partía para poder viajar hasta, obviamente, las ciudades de Riobamba, Ambato y Quito. Y ustedes, obviamente, no salían desde Guayaquil, se salía desde Durán. En Durán quedaba la estación. Y allí nosotros tenemos Ambato. Esta primera foto de Ambato es del año 1898. Era una ciudad cosmopolita y era una ciudad muy estratégica y donde el gobierno más las personas que tenían trabajos o negocios te trataban de llegar allí. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver en la siguiente foto, la foto anterior es de la ciudad de Ambato. Esta foto muestra la plaza central de Ambato. Allí tenemos esa plaza central que es estratégica por algunos asuntos. Y ahora esta es una foto ya de 1910.
y podemos ver la plaza central ya con más casas, un lugar más reducido, pero ese lugar, miren ahora, en 1890, que es esta imagen que la pude recuperar allí de un archivo del Ecuador, muestra la cantidad de gente, de indígenas y gente mestiza que salía para poder estar en el día de feria. Y el principal día de feria era el domingo. Y es interesante la cantidad de gente que estaba en ese lugar. Y en este lugar hace algo Thomas Davis. Él sale con un puesto de libros y lo pone también en la plaza y se pone a vender libros. Y es interesante porque no solamente allí la plaza central, sino la estación de ferrocarril, esta es una imagen de 1916, puede mostrarnos la cantidad de gente que se movía en aquel lugar. Por eso es que eligieron Keisberg y Davis Ambato como un centro estratégico de la predicación, porque por allí pasaba mucha gente, tanto para la costa como para la sierra. Ahora tengo otras imágenes. Esta es una calle de 1920. Obviamente son una década después, pero para mirar un poquito la geografía de las calles y de la ciudad. Allí tenemos calles de adobe, techo de teja, calles de piedra. Así fue Ambato en 1920. Ahora tenemos la estación del ferrocarril en 1943, una estación ya reformada, y esta fue la nueva estación. Si ustedes recuerdan, aquí está la antigua estación. Esa estación no tenía nada. El tren llegaba y pasaba. La nueva estación de ferrocarril, esta es la de 1943. Miren cuán moderna era, pero todo se movía a través del ferrocarril. Tengo ahora una de las costumbres más arraigadas y que en los artículos siguientes Thomas Davis va a mencionar. Esta procesión es del año de 1945. Y miren quiénes están al centro. La devoción y el dominio de los padres jesuitas se puede mirar de una manera clara. Ellos dominaban todo. Y si en el año 45 hacían estas procesiones, imagínense lo que hacían en 1906, 7 y 8, que fueron los años que los esposos Keisberg vivieron en Ecuador. Ahora tenemos aquí algunos detalles. Yo quiero en este momento mostrar este pequeño artículo que ya es por el pastor Westphal. Y él menciona lo siguiente, que él estuvo acompañando dentro del Ecuador. Dice, el mensaje del tercer ángel llegó al Ecuador en 1904 por el hermano Davis. Sin embargo, él ha trabajado como colportor y un año después fue reforzado con la llegada del anciano Keisberg. Y allí nosotros podemos ver de que él cuenta esto, y aquí hay un detalle especial. En el Ecuador, los esposos Keisberg y los esposos Davis, dice de que ellos encontraron llamas, y las llamas eran un animal que no lo conocían ellos. Sin embargo, ellos están allí trabajando, y ahí esa foto la mandan como una novedad para la Review and Herald. Y ahora quiero mostrar aquí a mano derecha, dice, allí en Ambato, ellos están trabajando, sembrando la fe y la enseñanza, y dice, en nuestra pequeña escuela sabática, llegaron, o ese día estuvo llena, y el anciano Keisberg, que es en este caso quien dirige la escuela de inglés, él hizo algo muy especial. Invitó a un profesor de inglés de la escuela pública de Ambato para que pueda asistir a las reuniones, y él se interesó en el estudio de la Biblia. Y él empieza a dar, tanto Davis como Keisberg, el evangelio a este profesor. Y resulta que ese profesor se convierte en el primer adventista del Ecuador, el hermano Yepes. El profesor Yepes, él se interesa en la escuela de inglés en este caso, Keisberg, y va a la escuela, pero él era profesor de inglés
de la escuela pública y se convierte justamente por ese nexo. Yepes sabía inglés, había viajado al exterior, había aprendido inglés y viene al Ecuador y se transforma en profesor de inglés. Cuando llega a los esposos Keisberg y funda la pequeña escuela particular de inglés, la academia, él va para la academia. Este momento voy a dejar de compartir un momentito, porque nosotros tenemos muchos hermanos que hoy también son parte de esta gran familia Yepes. Y si ustedes me acompañan, ¿dónde están asentada la familia Yepes en este momento? Pioneros de la iglesia. ¿Alguien lo sabe? ¿Dónde están los Yepes? En Ibarra. Tenemos, gracias, Pastor Edmundo. Ibarra. Ibarra. Muchos de ellos, según lo que se conoce, son descendientes del primer adventista que tuvo el Ecuador, el profesor de inglés Yepes. Y este profesor pasa algo interesante, porque en el año de 1908 es llevado por Keisberg para Argentina, para que se eduque allá en lo que se estaba transformando. Primero fue el famoso colegio que era el colegio del Río de la Plata, después el colegio de Puígar y después se transforma en lo que hoy tenemos, ¿no? Allá en Entre Ríos, en la Villa Libertador San Martín, el colegio superior que se transformó en la Universidad Adventista del Plata. Pero Yepes es llevado para allá. Hoy nosotros podemos tener algo muy interesante. Nuestro primer bautizado fue este hermano Yepes, profesor de inglés, allí en Ambato. Y voy a la parte final ahora ya de nuestro tema y quisiera en este momento, volver a compartir la pantalla. ¿Y cuál fue el método de evangelismo que usaron Davis como el hermano Keisberg? Primero, la venta de libros, pero en el caso de Keisberg, fundar una escuela de inglés que hoy lo llamaríamos centro de influencia. Después de eso, por cierto, ¿quién bautizó al hermano Yepes? Fue el pastor Westphal en una visita que él hizo en el año de 1907. 1907. Ahora yo voy a pasar un poquitito más adelante. Y aquí está el informe que hace el pastor Westphal, que era el presidente de la división, perdón, no era división, lo que se transformó en la división, en lo que era la Unión Sudamericana. La Unión Sudamericana era, en este caso, presidida por el pastor Westphal. Y él pasó por Ecuador, bautiza al primer adventista y continúa su viaje. Yo voy a pasar un poquito más adelante, porque aquí se muestra la obra, cómo poco a poco fue trabajándose y creciendo. Y aquí es interesante, en este artículo que lo trabaja no solamente, aquí empieza el pastor Westphal, lo termina en la parte de acá, él dice así: hay un gran trabajo que hacer en este país. Dice, la ciudad, está hablando de Guayaquil, tiene 1.200.000 habitantes, pero de ellos hay 800.000 indios que viven en este país. Oremos para que se pueda evangelizar, en este caso, el Ecuador. Ecuador tenía, perdón, yo les dije la ciudad, disculpe, es Ecuador. Ecuador tenía 1.200.000 habitantes, y de los cuales 800.000 son indígenas. Ahora tenemos otra parte del evangelio. Dejan a sus familias ellos en Ambato y salen a hacer un viaje misionero, Keisberg y Davis. Van para Guayaquil y de allí viajan a Chone. Chone es otro lugar clave para el evangelismo, porque es donde ellos reciben, o en este caso, acogida allá en la ciudad de Chone, y ellos se ponen a evangelizar predicando, vendiendo patriarcas y profetas y otros materiales. Y Chone es otro punto de partida, porque de Chone pasan a Puerto Viejo, pasan a Rocafuerte y pasan al puerto de Manta, que en esa época todavía no era un lugar estratégico. Chone era el lugar
estratégico donde ellos viajaron. Y aquí nosotros tenemos una parte, en cambio, un poquito especial y triste, ¿no? Porque ya estamos hablando del año 1908 y aquí dice, al regresar de la provincia de Manabí, ya habían vendido materiales y otros detalles más. Quiero pasar rápidamente. Ellos dicen que Ambato es un lugar donde tienen que soportar duras pruebas, por lo que se va a contar un poquito más adelante, ¿no? La muerte, en este caso, de la hermana Susana Davis, dejó completamente triste a Davis, en este caso a Tomás y a la familia Kaisberg. Solo que en el momento de la muerte de Susana, Tomás estaba solo con su esposa en la ciudad de Ambato. Los esposos Kaisberg estaban trabajando en Guayaquil, el hermano Yepes estaba en Quito y en el momento de la muerte de Susana él estaba completamente solo. Solo que hay un detalle que tal vez nosotros no lo tenemos de una manera bien registrado, si podríamos decir. Yo voy a mostrar aquí en este momento. Este es el cementerio de la Merced. En este cementerio, que tenemos una foto del año 1915, es donde Thomas Davis enterró a su esposa. Él en un documento narra que al principio no le permitieron entrar con su esposa, pero después de algunas gestiones, él pudo enterrar a su esposa en el cementerio. Y en este cementerio es donde está enterrada, en este caso, Susana Davis. ¿En qué parte? Eso sí no lo sabemos, solamente en el cielo lo conoceremos, pero al final sí pudo enterrarla en el cementerio. Y quiero ir en esta parte final. Aquí está. En el congreso que tuvo la Unión Sudamericana, dirigida por el pastor Westphal, se toman algunas decisiones. Y allí tenemos el hermano Thomas Davis de Ecuador fue invitado para que tome el cargo de director de toda la costa oeste. El hermano Kaisberg, que estaba como superintendente en el Ecuador de la misión ecuatoriana, fue recomendado para que él pase a tomar el cargo de director de la Escuela de Chile en Púa. Y el hermano William Steele venga de Chile, él estaba dirigiendo en este caso la oficina de colportaje y pasa a ser el nuevo superintendente en el Ecuador a partir de ese año. Y allí la parte final, allí en este Congreso de la Unión Sudamericana, dice, los millones de indios de Perú, Bolivia y Ecuador, bueno, se da en este caso se siente la necesidad que ellos tienen que ser evangelizados. Es un interés especial por esta conferencia que ellos puedan ser evangelizados. Y para ello empiezan a invitar a otros jóvenes que puedan venir. Aquí tengo un dato curioso de la familia de George Kaisberg. Aquí tenemos el hijo. Este hijo no sé dónde nació, no se da el lugar de su nacimiento. Sin embargo, este muchacho que está allí, esto ya es cuando ellos regresan después de algunos años para Estados Unidos. Pero cuando se va de aquí, George William Kaisberg, papá, pasa para Chile y ahí en Chile trabaja algunos años. Ya voy a mostrar un poquito más adelante. Pero este hijo, que es el mayor, después tuvo otra hija llamada Beatriz, no sabemos dónde nacieron, pero parece que ellos son oriundos de unas de estas tierras. Acá tenemos a ese muchacho dentro del equipo, pero ¿en qué se convierte este muchacho? Los hijos de George y May, en este caso, George Kaisberg Jr. y Beatriz, fueron los dos hijos que tuvo esta pareja. Sin embargo, George Kaisberg, hijo o junior, cantó como primer tenor en el cuarteto Voice of the Prophets, después llamado King's Heralds, desde el año 1941 a 1944. En otras palabras, él es parte de la segunda formación
de los heraldos del rey, que en esa época se llamaba Voice of Prophets, no sé si se pronuncia así, el hijo de George Caesar, o en este caso el que vemos en la foto, George Caesar Jr. Aquí está un resumen de la vida de él. De 1908 a 1912 trabajó como director de la Escuela de Formación en Púa. De 1913 a 1922 trabajó como evangelista en Argentina y Uruguay. Y desde 1923 trabajó en el sureste de los Estados Unidos, siendo un evangelista y pionero en el mundo hispano, en los estados de California, Nuevo México y Texas. 25 años de su ministerio lo hizo en Estados Unidos después de irse de Sudamérica y fallece en 1966. Yo quiero en este momento terminar nuestro culto, ahora sí tomando la Biblia, y yo me ponía a pensar un poquitito, ¿cómo es que este hombre pudo tener tanta convicción de salir de su casa, pasar esos momentos difíciles? Ecuador vivía revueltas. En uno de los escritos de Davis y Thomas dice: estamos en carnaval, la gente se pinta, se tira anilina, se ponen de colores, sí, y realmente ya me tienen 3 días encerrados en casa y ya quiero salir, pero si salgo me tiran huevos, me tiran, porque era el carnaval del Ecuador. Y él dice, no entiendo, pero quiero salir, necesito vender materiales. Así era nuestro Ecuador, pura costumbres y gente cerrada. Cuando llegan a la sierra, ellos escriben, aquí son muy conservadores, está más difícil, pero es un campo virgen para predicar. Y es interesante, a Quito fue difícil que ellos lleguen. Y algo muy, muy particular, cada vez que ellos vendían un libro, Patriarcas y Profetas, un libro, Señales de los Tiempos, o un libro, Jesús nuestro Salvador, o Cristo nuestro Salvador, ellos escriben y agradecen, nombre por nombre, y dicen, pronto tendremos una gran cosecha. ¿Y en qué lugares? En Guayaquil, en Pozorja, en Chona, en Portoviejo, en Rocafuerte, en Ambato, en Riobamba. Y ellos dejan un legado que dice así: los indios del Ecuador merecen conocer al Señor. La primera sede de la iglesia fue en Ambato. La segunda sede de la iglesia, ojalá lo podamos tener un próximo culto, pasa para una tierra muy difícil, donde los siguientes pioneros pusieron el estandarte del evangelio. ¿Qué versículo los guió? Y aquí está. El primero yo leí la semana anterior, Mateo 24, 28 al 30. Hoy quiero leer el segundo pasaje que guió a estos pioneros y se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Saben que este versículo dice la parte final? Primero dice Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En el corazón de ellos buscaban cuál es lo último de la tierra. Y saben, Estados Unidos y las conferencias desde el año 1800 en adelante, 1890 en adelante, tuvieron la certeza de enviar misioneros a todas partes, porque ellos querían llegar a lo último de la tierra en su generación. La pregunta es, ¿y nosotros? ¿Estamos dispuestos a ir a lo último de la tierra en nuestra generación? Miren, queridos compañeros, hoy les hago un desafío. Y el desafío es, tal vez no podamos ser un Kaiser, una May, porque yo estoy seguro que esas mujeres eran mujeres no solamente poderosas, súper poderosas. Porque si un esposo hace eso, es porque tiene el apoyo completo de esa dama. Y en tercer lugar están los hijos, esos muchachos que después regresaron a su tierra, pero mientras vivieron por estas tierras, cuando nosotros vemos la vida de Tomás y Susana, ellos vinieron con 2 niñas
Y su tercera niña les nació aquí, en Ecuador, en Ambato. Cuando ella daba a luz es cuando ella muere. Una niña que después fue adoptada por los esposos Kaisberg. Interesante. Todos esos sacrificios era por esta convicción, ir hasta lo último de la tierra. ¿A dónde vas a llegar tú y yo? A veces llegar al otro lado de la ciudad es difícil. Déjame decirte, el Señor tiene un lugar para ti. Tiene un lugar para mí. Si tú y yo nos ponemos en sus manos, Él tiene un lugar para nosotros. Yo quiero terminar haciendo una oración. Y después de la oración quiero una foto, por favor, de ustedes. Así es que después de la oración se pueden prender las cámaras para tomar una fotito aquí de nuestro grupo. Vamos a orar. Querido Señor, nuevamente gracias porque en esta mañana pudimos ver la vida de un pionero que entregó todo. Entregó su juventud, entregó sus recursos y entregó a su familia para servirte a ti con la firme convicción de llegar hasta lo último de la tierra. Los 3 años que vivió en Ecuador marcaron un punto de partida para lo que hoy nosotros tenemos. Señor, permítenos también que en nuestro corazón arde esa llama de poder evangelizar aquellos lugares que pueden estar aún en mi casa, algún en mi barrio, algún en mi ciudad, pero que no te conocen. Mi Señor, entrego el grupo de la Unión Ecuatoriana en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú estás dispuesto a ir a algún lugar donde el Señor te envíe, ¿qué tal si levantas una manito allí, una manito virtual, y decirle, Señor, utilízame por lo menos para cruzar en mi barrio? Mire qué lindo, ¿eh? Levanta tu mano, amén, amén, amén. Puedo decir con certeza que esa es la obra de Dios. Bueno, ahora me gustaría tomar una foto. Pueden bajar las manitos, que Dios los bendiga. O deje la manito ahí para tomar la foto. Pero quiero veros en las cámaras. Permítame tomar una foto a todo nuestro grupo, los que estuvimos en este culto, que eso a mí me puede ayudar también dentro de un reporte que voy a hacer con la presentación de este tema. Gracias por estar allí. Tomo la foto en la primera pantalla. 1, 2 y